Hola, muy buenos días. Como es habitual, vamos a hacer un pequeño repaso, una pequeña revisión sobre fisiología del ejercicio. En este caso vamos a hablar del módulo de aparato respiratorio. En lo que al sistema o aparato respiratorio respecta, debemos abordar tres grandes ejes. Por un lado, la anatomía. Nosotros vamos a utilizar una clasificación netamente anatómica o topográfica, en donde vamos a dividir las vías aéreas en superiores e inferiores. Existen distintos tipos de clasificación. Hay otra más fisiológica que apunta a la función que desempeña cada porción de la vía aérea, en donde se la puede dividir en vías aéreas de conducción y vías aéreas de intercambio. Tenemos que abordar precisamente la fisiología, que es lo que nos convoca en este caso. Entonces vamos a hablar de la mecánica respiratoria, vamos a hablar de los volúmenes pulmonares, y de las capacidades pulmonares. Hematosis pulmonar y celular, eso es muy importante, vamos a ver cuáles son los elementos y los fenómenos que intervienen en estos procesos, y la interacción con el sistema urinario para el mantenimiento del medio interno. Este último ítem es particularmente importante en la actividad física, así que vamos a detenernos allí. Y por último vamos a ver las respuestas al ejercicio, obviamente, cómo actúa este sistema o qué cosas cambian con el ejercicio o con el entrenamiento, ¿sí? Vamos a ver las modificaciones de los parámetros normales que se dan durante la actividad física regular. En lo que respecta al aparato respiratorio, como dijimos recién, vamos a dividirlo en vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores, ¿sí? Iniciando por las fosas nasales, la faringe, que es un elemento común o es un órgano común en realidad entre lo que es el aparato digestivo y el aparato respiratorio. Después continuamos con la laringe, limitada hacia arriba por la epiglotis, ¿sí? Con todos sus cartílagos y todo su esqueleto. Perdón. Y por último, la tráquea, ¿sí? Hasta acá, hasta la tráquea, específicamente hasta este punto que podemos ver acá, que está diferenciado en su color, hasta ese punto que es el final de la tráquea denominado carina, que es el sitio donde se divide la tráquea en los dos bronquios principales, hasta ahí se la considera vía aérea superior. Desde ahí hacia abajo se la considera vía aérea inferior. Bueno, en este esquema se lo resume bastante, porque después de la división de la tráquea hace referencia al pulmón izquierdo y pulmón derecho, pero lo que tenemos que tener en cuenta acá, lo importante es que una vez que llegamos a esta división hacia el pulmón derecho y hacia el pulmón izquierdo, lo que tenemos que ver es que se empieza a dar una división muy particular del árbol bronquial, ¿sí? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Nosotros podemos ver que del lado derecho el pulmón presenta tres grandes lóbulos, ¿sí? Y del lado izquierdo el pulmón solamente presenta dos grandes lóbulos. Por lo tanto, la división del bronquio principal, que sería este el bronquio principal derecho y este el bronquio principal izquierdo, se va a dar de manera diferenciada ya a partir de acá. En el caso del lado derecho, la división va a ser desde el bronquio principal derecho, va a haber tres grandes bronquios, ¿sí? Que se llaman bronquios lobares, porque van cada uno hacia un lóbulo del pulmón, y por ende en el pulmón derecho vamos a tener 3 y en el pulmón izquierdo vamos a tener 2. Una vez que se da esa división en bronquios lobares, uno para cada lóbulo, se empieza a dar un fenómeno de división que se conoce como división binaria. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada bronquio pulmonar van a surgir dos apenas más pequeños, ¿sí? Y de esos dos van a surgir dos de cada uno, o sea, 4 más, y así paulatinamente se va a ir dividiendo hasta formar lo que se conoce como árbol bronquial. Y hasta llegar a las estructuras más pequeñas, que son las que vamos a ver a continuación, que son donde se da el verdadero intercambio gaseoso. Bien, es decir, si tenemos en cuenta la división fisiológica que mencionábamos en un principio, en donde hablábamos de vías aéreas de conducción y vías aéreas de intercambio, las vías aéreas de conducción son las que llegan hasta las ramificaciones terminales de los bronquios, que son las que se conocen como bronquios respiratorios. A partir de los bronquios respiratorios en adelante, que continúa la división y continúa disminuyendo el espesor de estas estructuras, a partir de ahí se las considera vías aéreas de intercambio por el simple hecho de que ya tienen las estructuras pertinentes para hacer el intercambio gaseoso entre la sangre y obviamente las cavidades pulmonares. Todas esas estructuras, todo ese árbol bronquial que ustedes pueden reconocer de esta división binaria, hasta llegar a la estructura más pequeña, que es la estructura funcional conocida como alvéolo, todo eso va a estar revestido por una serosa, que en este caso es la pleura. ¿Sí? Es un tejido que lo mantiene todo contenido y que es muy importante, sobre todo en la mecánica respiratoria, porque es lo que le da la asociación con la caja torácica. Bien.
Esta es la unidad funcional del aparato respiratorio, se lo conoce como los alvéolos pulmonares. Si nosotros vemos acá, podemos ver que existe el bronquíolo, que estamos a este nivel ya se conoce como bronquíolo respiratorio, por lo tanto pertenece a esta vía de intercambio que yo decía hace un rato, ¿sí? Y bueno, podemos ver cómo este bronquíolo respiratorio se encuentra revestido en su pared, además de las estructuras propias de la histología celular de las vías respiratorias. Vamos a ver que también presenta capas musculares. Estas capas musculares o de músculo liso sí van a estar formando parte de la pared y van a cumplir una función muy importante, porque son las que le van a permitir a los bronquios y bronquíolos mantener su luz permeable, ¿sí? A diferencia de las vías aéreas de conducción, que la luz permeable o la forma cilíndrica o circular de la luz es mantenida por cartílago, a medida que vamos avanzando en esta división binaria que mencionábamos hace un rato, ese cartílago va desapareciendo de la histología de los bronquios y por lo tanto existe una alta tendencia de que en estas estructuras más microscópicas pueda haber un cierre de la luz que dificulte el intercambio gaseoso. Estos son los conocidos broncoespasmos, ¿sí? Y en este caso, además de darse por pequeñas obstrucciones que pueda haber, también cumplen un papel importante estas capas de células musculares. ¿Por qué? Porque si bien contribuyen a mantenerlos abiertos, ante un estímulo irritante automáticamente se contraen y son las mismas que producen el cierre de la vía respiratoria, o sea, cumplen una función opuesta en sí misma, ¿bien? Bueno, una vez que llegamos a los alvéolos, que son estas estructuras, ¿sí?, que como podemos ver parecen un ramillete de uvas, vamos a notar que tenemos una interacción directa entre lo que es la circulación arterial y la circulación venosa que llega y que sale del pulmón respectivamente. Esto es muy importante porque a este nivel, a nivel alveolar, las capas de células que forman parte de las paredes y de las estructuras son tan delgadas que prácticamente el aire que ingresa a estas cavidades está en contacto directo con la sangre. Eso es lo que permite el intercambio gaseoso. Bueno, esa pequeña barrera delgada, ¿sí?, que separa la sangre del aire inspirado es lo que se conoce como barrera hematogaseosa. Bien, esa barrera hematogaseosa es la que vamos a desarrollar nosotros a continuación. Como dije, la barrera hematogaseosa, siempre que hablemos de barreras, estamos hablando de una membrana celular, una o varias membranas celulares que sirven de filtrado y que permiten seleccionar qué cosas pasan y qué cosas no hacia un compartimento u otro. Eso es una barrera semipermeable, que son casi todas las barreras que tenemos en nuestro cuerpo. En este caso, la barrera hematogaseosa va a estar definida por desde la luz, en realidad, de los capilares sanguíneos hacia el alvéolo, por el epitelio capilar, ahí dice capital, pero es capilar, es el epitelio capilar pulmonar, por la membrana basal de ese epitelio capilar pulmonar, por la membrana basal de las células que forman parte del alvéolo y por las células o epitelio alveolar. Ahora lo vamos a ver en el esquema mucho más fácil. Esto es obviamente mucho más ampliado. Esto es un alvéolo y esto es un capilar, ¿sí? Como podemos ver, tenemos territorio de esta red o de este entramado alveolar que son un poco más gruesas las células de la pared o las estructuras, y si ustedes se fijan, los capilares sanguíneos que llegan a esos territorios siempre o en su mayor medida están en contacto con las zonas más delgadas de la pared. Entonces, si vamos desde el alvéolo hacia el capilar, vamos a tener esto que está representado en este color lila, que es la célula alveolar, primera región o primer límite de la membrana o la barrera hematogaseosa. Después tenemos este tejido que está representado en celeste, que es un tejido conectivo, bien, que esa sería la membrana basal del epitelio alveolar, así como también se va a estar mezclando con la membrana basal del epitelio o de las células vasculares, que son estas células que revisten o forman parte de la pared del vaso sanguíneo. En definitiva, esas estructuras hacen que haya una distancia muy pequeña entre la luz del alvéolo y la luz del capilar, y por lo tanto el intercambio gaseoso se dé muy fácil, que es lo que está representado acá y es lo que vamos a ver más adelante. En lo que respecta a la fisiología, bien, la mecánica respiratoria consiste en todos aquellos fenómenos, como el nombre lo indica, mecánicos, es decir, que tienen que ver con el movimiento que se dan las estructuras que intervienen en la función respiratoria, para generar o para llegar a este último fenómeno que acabamos de ver recién, que es el intercambio gaseoso.
Tengamos en cuenta que cuando hablamos de intercambio gaseoso no hablamos solamente de incorporar oxígeno a la sangre, sino que también hablamos de eliminación de dióxido de carbono hacia la sangre para ser, hacia el aire para ser expulsado hacia el exterior cuando hacemos la expiración. Bien, ¿cuáles son los componentes que intervienen en la mecánica respiratoria? Bueno, tenemos que pensar en un esqueleto, ¿sí? Que es el esqueleto de la caja torácica, formada por los 12 pares de costillas y el esternón hacia adelante, con las clavículas hacia los laterales en la porción superior, las escápulas que también intervienen de manera indirecta mediante dándole un soporte fijo a los músculos inspiratorios, y el gran protagonista de la mecánica respiratoria, que es el diafragma. El diafragma es una cúpula, es una bóveda, es un músculo estriado esquelético muy particular porque es el único músculo estriado esquelético del cuerpo humano que se contrae de manera involuntaria. Ese músculo además sirve de límite anatómico entre la cavidad torácica, ¿sí? y la cavidad abdominal por abajo. Obviamente dentro de la cavidad torácica y unido a la pared de todo este esqueleto van a estar los pulmones, ¿sí? Unido a la pared dijimos por la pleura. Bien, ¿qué pasa con la mecánica respiratoria? ¿En qué fenómenos se las puede dividir? Bueno, obviamente la vamos a dividir en dos grandes etapas, en la inspiración y en la expiración. Lo que tenemos que tener en claro es que la inspiración, es decir, el ingreso del aire hacia los pulmones, es la etapa final del mecanismo respiratorio. No es la consecuencia de, por ejemplo, la extensión, la causa de la expansión de las parrillas costales, sino que todo lo contrario. Entonces, ¿por qué se da la mecánica respiratoria? Primero, como dijimos, el diafragma, que es el gran protagonista, es un músculo estriado esquelético que es involuntario, por lo tanto no podemos manejar la frecuencia de contracción. Este músculo, al contraerse, produce un descenso del centro frénico, que es esta estructura que está acá en la bóveda del diafragma, produce un descenso aumentando el diámetro vertical, ¿sí? o superior del tórax. Bien. Esa contracción del diafragma va a ir empujando las vísceras abdominales hacia abajo hasta que aumente tanto la presión abdominal que ya no pueda seguir descendiendo. Entonces, al no poder seguir descendiendo, el diafragma, por la forma muy particular de bóveda que tiene, lo que va a hacer es una contracción, o va a continuar con la contracción, pero en este caso aumentando el diámetro transversal del tórax. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diafragma se abre como si fuese unas alas y empieza a empujar las costillas hacia afuera, aumentando el diámetro transversal del tórax. Todos esos fenómenos, ¿sí? de aumento de los diámetros verticales y aumento de los diámetros posteriores y transversales, lo que hacen es generar dentro de la cavidad torácica una presión negativa dentro de las cámaras aéreas. Esa presión negativa que se genera producto de la expansión de los pulmones, acuérdense que los pulmones están adheridos a la parrilla costal y al diafragma por medio de la pleura, por lo tanto, al aumentar los diámetros también aumenta el volumen dentro de los pulmones. Pero el aire hasta acá no había ingresado, por lo tanto hay una presión negativa intrapulmonar que, como es menor a la presión atmosférica del aire, por una cuestión de transporte pasivo, el aire va a ingresar desde las vías aéreas superiores hacia los pulmones, para tratar de igualar las presiones en lo que es el aire atmosférico y el aire intrapulmonar. Una vez que se da ese fenómeno de igualación de las presiones, el aire ya está completamente en el interior de la caja torácica. Esto es lo que yo decía, la consecuencia de la mecánica respiratoria es la inspiración. ¿Sí? Es decir, primero expando las parrillas costales, gracias a la contracción del diafragma y a una serie de otros músculos que colaboran en la inspiración, y como consecuencia de esa expansión se produce el ingreso del aire, y no al revés. ¿Está? Eso que quede bien claro. El aire no es lo primero que ingresa y como consecuencia del ingreso del aire se expanden, ¿sí? o se expande la caja torácica. Eso es totalmente lo contrario y es un mito que tenemos que nosotros tratar de aclarar y dejar bien en claro a las personas. Para eso entrenamos, de hecho, la mecánica respiratoria, para eso entrenamos los músculos inspiradores y gracias al entrenamiento específico que se puede llegar a hacer, obviamente podemos obtener grandes mejorías en las capacidades respiratorias. Ahora la vamos a definir en breve nomás. En lo que respecta a la expiración, el mecanismo es prácticamente el contrario y el opuesto. Es decir, la salida del aire también va a ser la consecuencia de la serie de fenómenos que vamos a ver ahora, y no al revés como explicamos recién. Entonces, lo primero que va a ocurrir una vez que ya se produjo todo el intercambio gaseoso y que la fase inspiratoria terminó, es una relajación del diafragma
¿sí? Y esa relajación del diafragma va a tender a hacer de que esta bóveda o esta cúpula vuelva nuevamente a su posición normal de reposo, arrastrando consigo mismo las costillas. Es decir, podemos imaginar a la parrilla costal como si fuese un globo y el diafragma como si fuesen nuestras manos que los están apretando desde afuera a ese globo. Entonces, al volver el diafragma a su posición normal y las costillas tender hacia el reposo, hacia el tamaño habitual de la caja torácica, va a generar un aumento de la presión intratorácica. ¿Sí? Tengamos en cuenta que el aire todavía está dentro de los pulmones. Entonces, si nosotros comprimimos esa bolsa de aire que son los pulmones, obviamente va a aumentar la presión intratorácica y va a pasar a ser mayor que la presión atmosférica. Tengamos en cuenta que el aire que ingresó dentro de los pulmones ingresó hasta que se igualó la presión con el exterior. En este caso están iguales las presiones y gracias a la presión del diafragma y las costillas se produce un incremento de la presión intratorácica. Ese incremento de la presión intratorácica hace que cuando nosotros abrimos el límite, ¿sí?, o despejamos la vía aérea con la movilización de la glotis y la epiglotis, el aire que está a mayor presión dentro de la caja torácica va a salir hacia el exterior por un simple mecanismo de transporte pasivo porque va a favor de un gradiente de presión. ¿Está claro? Entonces, al igual que la inspiración, la expiración propiamente dicha es la consecuencia de todos los fenómenos mecánicos que se dan previamente. Bien, esto es un resumen de lo que acabamos de decir recién. La contracción del diafragma produce un aumento del diámetro vertical más un aumento del diámetro horizontal, lo que genera una expansión pulmonar y por lo tanto una presión intratorácica negativa. El resultado, el ingreso del aire. ¿Sí? Los fenómenos físico-químicos del intercambio gaseoso lo vamos a ver después. En la expiración ocurre el fenómeno contrario, relajación del diafragma, aumento de la presión intrapulmonar, acuérdense, por el regreso del diafragma y por la compresión que hace la parrilla costal que también vuelve a su posición de reposo, lo que provoca la salida del aire al exterior, con una disminución consecuente del diámetro vertical y de los diámetros horizontales. ¿Sí? Bien, ¿qué son las capacidades y los volúmenes pulmonares? Bueno, este gráfico resume completamente estos dos grandes conceptos. Bien, después nosotros vamos a tener un pequeño resumen adelante, pero bueno, los vamos a tratar acá. ¿Qué está describiendo este gráfico? Este gráfico lo que está describiendo en esta línea de color, ¿sí?, está describiendo la cantidad de aire que ingresa y sale a los pulmones, o que tiene la capacidad de ingresar o de salir a los pulmones. Bien, entonces, como concepto general, nosotros vamos a hablar de volúmenes o masas de aire que pueden ingresar al pulmón. Obviamente esto es variable, no es siempre igual para todos, pero sí tenemos que lo normal que ingresa durante la respiración frecuente, no en el esfuerzo, no en la respiración forzada, es entre 2200, 2400 y algunos autores dicen hasta 3000. Por eso esta línea marca el límite inferior y el límite superior de lo que puede ingresar en una inspiración, ¿sí?, y lo que puede salir en una expiración. Entonces, este es el volumen que nosotros manejamos en nuestra caja torácica o en nuestros pulmones en condiciones normales, es decir, en reposo. Bien, ese es el que se conoce como volumen corriente. ¿Está? Entonces, el volumen corriente es la cantidad de aire que ingresa y que sale de los pulmones en una respiración normal, durante el reposo en definitiva. ¿Sí? Pero existen fenómenos o existen momentos en donde nosotros podemos realizar una respiración forzada, por ejemplo, para aumentar el ingreso de aire previo a una expiración forzada también o durante la actividad física. Entonces, pasaríamos de tener un volumen corriente, un volumen normal de 2800 o 3000 mililitros, a tener un volumen casi máximo dentro de la capacidad pulmonar que llega hasta los 5800 o 6000 mililitros de oxígeno. ¿Sí? Fíjense cómo pasamos casi prácticamente al doble del volumen corriente durante el reposo. Esto ocurre cuando hacemos una inspiración forzada. ¿Sí? Ese es el que se conoce en definitiva como volumen inspiratorio de reserva. No es un volumen que se incorpora habitualmente, pero sí se puede dar en condiciones de inspiraciones forzadas. Como tenemos inspiraciones forzadas, también tenemos la expiración forzada, es decir, eliminar un poco más del aire que está dentro de los pulmones. Ese es el que se conoce como volumen expiratorio de reserva y fíjense, podemos llegar a eliminar o dejar un volumen de nuestra parrilla costal o en realidad de nuestros pulmones de 1200 o 1300 mililitros. ¿Está bien? Entonces esto lo vamos a conseguir
mediante la expiración forzada, es decir, haciendo fuerza para expulsar el aire de nuestra parrilla costal o de nuestra cavidad torácica. En definitiva, vamos a encontrarnos con tres volúmenes, ¿sí? Vamos a encontrarnos con el volumen corriente, que es el volumen respiratorio habitual, el volumen inspiratorio de reserva, que es cuando hacemos una inspiración forzada y aumentamos el volumen de aire que ingresa a nuestros pulmones, y el volumen expiratorio de reserva, que es cuando hacemos una expiración forzada y aumentamos la eliminación, en este caso, del aire que sale de nuestra caja torácica. Bien. Pero nosotros sabemos que los pulmones siempre van a tener un determinado volumen de aire, no de oxígeno, de aire dentro de su estructura. ¿Por qué? Porque de no tener un volumen determinado de aire, los pulmones se colapsarían, lo cual no es normal y no ocurre gracias a las pleuras. Acuérdense que las pleuras mantienen adheridas las estructuras pulmonares a la parrilla costal y por ende le dan cierto volumen. Bueno, eso es lo que se conoce como volumen residual. Lo normal es que los pulmones en su interior tengan entre 1000 y 1400 mililitros de aire que mantengan esa expansión. Esto se da en condiciones normales y no se puede eliminar o disminuir este volumen residual. Este siempre va a estar presente porque es lo que mantiene la forma de los pulmones dentro de la caja torácica, ¿sí? Si por X motivo, por ejemplo, un traumatismo, una lesión de las membranas pleurales, entonces ahí sí el pulmón podríamos decir que se pincha, es como pinchar el globo y pierde todo el aire que tiene en sus estructuras y por lo tanto se colapsa. Obviamente eso es patológico, no es compatible con la vida a mediano y largo plazo, ¿sí? Porque por más de que nos quede un pulmón sano, siempre se empiezan a dar una serie de complicaciones que hacen que requiera una resolución quirúrgica de urgencia. Bien, esos son los volúmenes pulmonares. Las cantidades de aire que pueden entrar o salir en condiciones normales, en condiciones forzadas. Y además la que está siempre presente dentro de la caja torácica. Cuando hablamos de capacidades, es un concepto muy simple. Las capacidades son sumatorias de volúmenes, ¿sí? Nosotros sumamos los volúmenes que vimos anteriormente y vamos a hablar de las verdaderas capacidades pulmonares. Entonces vamos a encontrarnos con la capacidad inspiratoria, es decir, cuando hablamos de capacidad estamos hablando del máximo de lo que podemos inspirar, por lo tanto vamos a sumar para llegar a la capacidad inspiratoria el volumen corriente más el volumen inspiratorio de reserva y de esa manera vamos a tener el total de aire que podemos inspirar. Eso es la capacidad inspiratoria. La capacidad residual funcional es una capacidad muy particular porque mide el aire que podemos expirar, ¿sí? O representa el aire que podemos expirar de manera forzada, pero también representa o suma el aire que siempre va a estar presente dentro de los pulmones. El volumen de aire que va a estar siempre dentro de los pulmones, porque por más de que tengamos un volumen constante, siempre hay un intercambio o una renovación de este volumen de aire gracias a la respiración continua, ¿no es cierto? Y la última y más reconocida de todas, que es la que más vamos a estudiar nosotros, es la capacidad vital, ¿sí? Es la que se busca estudiar cuando hacemos un estudio de este tipo, que es una espirometría. Esto que estamos viendo acá no es ni más ni menos que la transposición o la transcripción en realidad de un estudio de espirometría a un gráfico. La capacidad vital es la capacidad, o es la sumatoria, perdón, de todos los volúmenes, el inspiratorio de reserva, el volumen corriente y el expiratorio de reserva. Obviamente esta capacidad vital va a ser la que más se va a modificar con el entrenamiento. Depende del tipo de deporte y depende del tipo de entrenamiento. Esta capacidad vital se va a modificar principalmente por o a expensa de la capacidad o el volumen inspiratorio de reserva o a expensas del volumen expiratorio de reserva. Pero lo que está claro es que la capacidad vital siempre se va a afectar por el entrenamiento, obviamente para bien. Y la capacidad pulmonar total es la sumatoria de todos los volúmenes, ¿sí? Esto es simplemente se calcula o se estipula para hacer algunos cálculos de referencia mediante fórmulas indirectas y obtener determinados resultados que en este caso no vienen al caso, valga la redundancia. Este es el resumen de lo que acabamos de decir recién, los distintos volúmenes y las distintas capacidades, así que no vamos a repetirlo nuevamente. Fenómeno de intercambio gaseoso, ¿sí? O lo que se conoce como hematosis, ¿sí? Hematosis pulmonar en este caso o hematosis celular en el caso de el intercambio de la sangre y las células en los tejidos periféricos. Esto que podemos ver acá es el aire pulmonar, es la luz del alvéolo y obviamente los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo definimos la respiración o la hematosis pulmonar? Precisamente esto, intercambio gaseoso entre la sangre y el alvéolo pulmonar.
a diferencia de la hematosis celular, que la vamos a definir en este caso como intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos periféricos. ¿Bien? Pero esto así tan simple no es. Vamos a poder interpretar, o debemos poder interpretar esto de una manera mucho más compleja. ¿Por qué? Bueno, acá es donde podemos representar una curva, ¿sí? O en una curva, cómo se da este fenómeno de intercambio gaseoso. Entonces, tenemos la luz alveolar, ¿sí? En donde el aire que está en la luz alveolar, el aire inspiratorio, tiene una presión de oxígeno que es igual a 104 milímetros de mercurio. Esto es muy importante, estos valores son absolutamente relevantes, ¿sí? Y este es el capilar pulmonar, es decir, es el capilar que le trae la sangre carboxigenada, ¿sí? Desde el ventrículo derecho por medio de la arteria pulmonar y sus divisiones, trae la sangre carboxigenada y se lleva la sangre nuevamente oxigenada por medio de las venas pulmonares que van a ir a desembocar al ventrículo izquierdo. Entonces, fíjense este detalle, la presión alveolar está a 104 milímetros de mercurio, pero la sangre carboxigenada es la que viene ya de los tejidos donde se utilizó, donde se dio la hematosis celular, viene con una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Esto genera una diferencia de presión de oxígeno entre el alvéolo y el capilar sanguíneo muy simple y muy fácil de entender. De nuevo, a través de un transporte pasivo, el oxígeno pasa desde la luz alveolar hacia el capilar sanguíneo y fíjense cómo el capilar sanguíneo se llena de oxígeno y equipara las presiones con la luz del alvéolo, y desde ahí se va y continúa con el circuito para llegar a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y desde ahí nuevamente hacia los tejidos con una presión de oxígeno aproximadamente de 104 milímetros de mercurio. Decimos aproximadamente porque en realidad no es que llega con 104 hacia los tejidos, sino que los tejidos se va perdiendo un poco a medida que va saliendo del corazón, cuando se mezcla con algunos fenómenos anatómicos y fisiológicos que se dan en el corazón y en los alrededores, se mezcla con un poco de sangre venosa. Entonces la presión de oxígeno tiende a disminuir un poquito antes de llegar a los tejidos, ¿sí? Esto que tenemos representado acá, a nivel alveolar o a nivel pulmonar, lo tenemos representado aquí abajo. Fíjense, esto es lo que yo les decía. Cómo llega la sangre oxigenada hacia las células que están aquí. Fíjense que llega con un promedio de 95 milímetros de mercurio. De 104 que sale de los pulmones, llega a 95. ¿Por qué? Porque lo que les decía anteriormente, hay determinados fenómenos que hacen que en distintas instancias de la circulación sanguínea se mezclen un poco con sangre venosa y por ende disminuye un poco la presión. De todas maneras, llega a este nivel, a nivel celular, en donde se da el intercambio gaseoso, ¿sí? El oxígeno va desde el capilar, ¿sí? hacia las células tisulares, y desde las células tisulares se le devuelve dióxido de carbono. Por lo tanto, la sangre que llega a los tejidos llega con 95 milímetros de mercurio, pero cuando sale, sale con 40, que es con lo que llega a los pulmones. ¿Bien? Perfecto. Entonces, volvemos a este fenómeno acá, que es muy, pero muy importante, sobre todo representado en la gráfica que tenemos aquí abajo. Esta gráfica lo que representa es cómo se carga de oxígeno, por decirlo de una manera coloquial, la sangre desde que llega al pulmón, que sería este punto, hasta que sale en este punto. Fíjense la velocidad en la que la sangre pasa de 40 milímetros de mercurio de presión de oxígeno a 100, 104, ¿sí? Pasa absolutamente muy rápido de un punto al otro y todavía ni siquiera llegó a la mitad de su recorrido en el alvéolo pulmonar. Bien, entonces esto genera, ¿sí? Lo que nosotros llamamos una saturación de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Está? Entonces, fíjense estas referencias. Si nosotros dividimos en 3 el recorrido, ¿sí? de la sangre desde que llega al pulmón hasta que sale, lo podemos dividir en 3 tercios, valga la redundancia, obviamente, ¿no? Entonces, la sangre se va a llenar de oxígeno en el primer tercio de su recorrido. Los otros 2 tercios solamente son o constituyen un paso anatómico obligado, pero ya no tiene, ¿sí? no tiene saturación de oxígeno porque se llegó al máximo en este punto. Esto es importante, ¿por qué? Porque esto se da en condiciones de reposo, ¿sí? Pero si nosotros hablamos de la actividad física, sabemos que la actividad física o en la actividad física se produce un aumento tanto de la frecuencia cardíaca como de la frecuencia respiratoria. Si yo aumento la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si yo aumento la frecuencia cardíaca, la velocidad de la sangre obviamente va a aumentarse, ¿sí?
Entonces nosotros sabemos que en condiciones habituales, en personas medianamente entrenadas y en actividades en donde el intercambio gaseoso sea fundamental, la velocidad o la frecuencia cardíaca llega a multiplicarse hasta 3 veces los valores normales, que son de 60 u 80 latidos por minuto. ¿Sí? Entonces, si yo llego a una frecuencia cardíaca de 240 latidos por minuto, que sería el máximo en este caso, rara vez podemos llegar a 240 latidos por minuto, estamos aumentando 3 veces la velocidad de circulación de la sangre. Pero aún así, aumentando 3 veces la velocidad de circulación de la sangre va a llegar a saturarse perfectamente de oxígeno hasta los 104 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos se saturaría en este punto. Lo que haría es correr la curva un poco hacia la derecha y llegar a este punto, pero se seguiría saturando igualmente. Bien, entonces eso es muy importante, que a pesar de que se produzca un gran aumento de la frecuencia cardíaca y de la velocidad de circulación de la sangre, la capacidad de saturación de oxígeno se sigue manteniendo, porque en condiciones normales, en el primer tercio de contacto ya con el aire pulmonar, ya se satura de oxígeno. ¿Está? Esto es muy importante y esto tiene que ver también con el principal elemento de la sangre, que es el responsable de transportar el oxígeno, que es el glóbulo rojo por medio de la hemoglobina, que eso ya lo vamos a tratar en un segundo. Bien, eso es el intercambio que se da viéndolo desde el lado del oxígeno, ¿sí? Pero si lo tenemos que ver desde el lado del dióxido de carbono, el fenómeno se da exactamente al contrario. ¿Sí? Pero es exactamente el mismo. Nosotros sabemos que el oxígeno viene unido a la hemoglobina de los glóbulos rojos y el dióxido de carbono principalmente viene disuelto en la sangre, no viene unido a los glóbulos rojos en gran medida. Es muy pequeño el porcentaje que es transportado por los glóbulos rojos. Entonces, si pensamos en el dióxido de carbono como gas aislado y sin tener en cuenta el oxígeno particularmente, nosotros tenemos que saber que en la luz del alvéolo pulmonar vamos a encontrarnos con una presión de 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. Obviamente va a tener que ser una presión menor a la presión que traiga la sangre de dióxido de carbono para poder permitir la difusión o el transporte pasivo y de esa manera eliminar el dióxido de carbono mediante la expiración. Es decir, el fenómeno tiene que ser el contrario al del intercambio de oxígeno, está claro, ¿no? Entonces, la sangre que llega a la célula llega con 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. Cuando se da el metabolismo celular y se le entrega todo el oxígeno, la sangre se va con 45 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. Fíjense este detalle. El oxígeno tenía grandes variaciones de presión y el dióxido de carbono no. El dióxido de carbono no varía demasiado porque yo se los dije en el seminario. El dióxido de carbono es un gas muy tóxico. No podemos darnos el lujo de tener de un 45 pasar a un 90 de milímetros de mercurio de presión de dióxido de carbono en sangre, porque eso es absolutamente incompatible con la vida. Bien. Entonces, al llegar a los 45 milímetros de mercurio se la considera sangre carboxigenada. Esa es la sangre que va a llegar hacia el pulmón. Esa sangre carboxigenada que tiene 45 milímetros de mercurio le va a dar dióxido de carbono al aire alveolar que tiene 40. ¿Sí? Y desde ahí se va a dar el intercambio gaseoso similar al que se daba con el oxígeno y la sangre oxigenada se va a ir con 104 milímetros de mercurio y con 104 milímetros de mercurio de oxígeno y con 40 para el dióxido. Se va a ir completamente limpia, por decirlo de una manera. Y el concepto de la liberación o la eliminación del dióxido es exactamente el mismo que el de la captación de oxígeno. En el primer tercio, en donde la sangre carboxigenada está en contacto con el aire alveolar, ¿sí? O en relación con el aire alveolar, ya elimina todo el dióxido de carbono que tiene en exceso y ya captó todo el oxígeno que necesitaba, como lo vimos anteriormente. Por lo tanto, el resto del recorrido es solamente eso, un trayecto obligatorio. Bien. Esto es muy importante, es decir, la sangre se renueva, podríamos resumirlo de esta manera, en el primer tercio del contacto con el alvéolo pulmonar. Se carga de oxígeno y elimina dióxido en este contexto, nada más. ¿Cuál es la función respiratoria del ejercicio? Bueno, ¿qué pasa con la función respiratoria del ejercicio? Fíjense en esto. El ejercicio produce un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Esto lo sabemos por qué. ¿Por qué aumenta la frecuencia respiratoria? Dijimos en el seminario que el aumento de la frecuencia respiratoria no se daba por la disminución de la presión de oxígeno, sino por el aumento del dióxido de carbono a nivel tisular, que es un resto metabólico. Bien, por eso ese pequeño aumento de dióxido de carbono ya es el estímulo necesario para que aumente la frecuencia respiratoria. ¿Está?
Y además porque aumenta la perfusión pulmonar. Esto es muy importante porque en condiciones normales de reposo los pulmones realizan un intercambio gaseoso principalmente en las bases de los órganos. Las partes apicales de los pulmones están ahí latentes, sin ser utilizadas. Durante el ejercicio, durante el estrés, cualquiera sea, en este caso el ejercicio, los vértices pulmonares se activan y aumentan su circulación y por lo tanto también contribuyen a desarrollar el intercambio gaseoso. Perdón. Entonces, este aumento de la frecuencia respiratoria y el aumento de la perfusión pulmonar genera una mayor capacidad de transporte de oxígeno, o más que de transporte, de intercambio de oxígeno. Le estamos dando mayor área de intercambio de oxígeno y obviamente de dióxido de carbono también para ser eliminado, ni hablar. Entonces, fíjense cómo en reposo pasamos de 23 mililitros de oxígeno por minuto por cada milímetro de mercurio de diferencia de presión que exista entre la sangre y el alvéolo, a que durante la actividad se dé entre 50 y 80 mililitros por minuto por cada milímetro de mercurio de diferencia de presión. Bueno, esto parece un trabalengua, pero lo que quiero representar acá es simple, que durante el reposo el volumen de aire y de oxígeno que se intercambia es de 23 mililitros. Y durante la actividad, fíjense cómo se multiplica, casi se cuadruplica. ¿Estamos? Esa capacidad. Por lo tanto, el aumento de la velocidad de circulación de la sangre tampoco se debería tan afectada en este fenómeno de intercambio, que era lo que decíamos hoy. Este es un resumen de todo lo que vimos recién. Esto es muy importante, porque acá estamos hablando tanto de la sangre oxigenada como carboxigenada, es decir, desde el oxígeno hasta el dióxido de carbono. Entonces vamos a empezar al revés, vamos a empezar por la célula. A nivel celular, las células del cuerpo, el oxígeno le llega con 95, 100 milímetros de mercurio de oxígeno y con muy poco dióxido de carbono. Acuérdense que viene con una sangre que es bien rutilante, que es bien limpia, por decirlo de una manera. Cuando llega a nivel tisular, ¿qué pasa? La sangre le da su oxígeno y toma el dióxido de carbono. Y de esa manera nos vamos con una presión de dióxido de 45-46 milímetros de mercurio, recuerden que veníamos con 40, y nos vamos con una presión de oxígeno de 40, ¿sí? Recuerden que veníamos con 100. Esta es la sangre carboxigenada. Esta sangre carboxigenada vienen por todas las venas generales hasta las venas cavas, llegan hasta la aurícula y el ventrículo derecho y por la arteria pulmonar llegan hacia los pulmones. ¿Cómo llegan hacia los pulmones? Como sangre carboxigenada, con 40 milímetros de mercurio de oxígeno y 45-46 de dióxido. Al entrar en contacto con el alvéolo, equiparan las presiones, se da la hematosis o respiración pulmonar y la sangre sale nuevamente bien oxigenada con 100 milímetros de mercurio de oxígeno y 40 de dióxido. Y este circuito se repite paulatinamente. Esto que vemos acá no es la misma curva que la que vimos anteriormente en lo que era el comportamiento del intercambio gaseoso. Esta curva que vemos acá es la curva, ¿sí?, de comportamiento de la hemoglobina en relación al intercambio de oxígeno. ¿Está bien? Acuérdense que la hemoglobina es la proteína del glóbulo rojo responsable de transportar el oxígeno en la sangre. Entonces, como la hemoglobina es la que capta el oxígeno, esta hemoglobina, que es una proteína muy especial, tiene un comportamiento muy particular. Eso es lo que hace o lo que contribuye a esas velocidades que mencionábamos en las gráficas anteriores, en donde veíamos una curva similar. Pero en realidad es la hemoglobina, el comportamiento de la hemoglobina, la que define esa velocidad de saturación de oxígeno. Entonces, esta hemoglobina, perdón, esta proteína tan particular tiene un comportamiento también particular. Entonces, fíjense. No es simple de interpretar, pero tampoco es complejo. Esta es la curva que se conoce como curva de saturación de la hemoglobina o curva de disociación de la hemoglobina. ¿Qué me está representando esta curva? Que a determinados niveles de presiones de oxígeno, ¿sí?, o volúmenes por ciento de oxígeno, esto podemos ver en el eje de las X como hablamos de presión de oxígeno y acá hablamos de porcentaje de saturación. ¿Qué quiere decir? Que a determinadas presiones de oxígeno la hemoglobina va a tener determinada capacidad para captar este gas. Solo sabemos que a nivel del alvéolo pulmonar la presión de oxígeno es aproximadamente de 100-104 milímetros de mercurio, como habíamos dicho. Por lo tanto, fíjense la capacidad que tiene la hemoglobina de captar oxígeno a este nivel. Cuando la presión de oxígeno es muy alta, la hemoglobina está a este punto. Está casi saturada de oxígeno, casi al 100%.
¿sí? El porcentaje de saturación de la hemoglobina se da casi al 100%. De hecho, esto es lo que podemos medir nosotros con un oxímetro de pulso, es ver la saturación de oxígeno en sangre. En definitiva, lo que estamos midiendo es la saturación de la hemoglobina en sangre. ¿Estamos? Entonces, esto le permite a la hemoglobina que cuando llega a nivel de los alvéolos pulmonares, en donde la presión de oxígeno es muy alta, que es de 104, tenga gran afinidad con el oxígeno y por lo tanto lo capte, ¿sí? De hecho, es lo que nos favorece durante el intercambio gaseoso, es decir, la afinidad que tiene esta proteína hemoglobina con el oxígeno cuando las presiones son altas. Lo capta, se lo lleva, y por eso la sangre arterial, la sangre venosa, que sale de los pulmones, sale muy cargada con oxígeno. Pero fíjense qué es lo que pasa a nivel tisular o a nivel celular, en donde la presión de oxígeno habitualmente es de 35, 40, 45 milímetros de mercurio, es decir, muy baja la presión de oxígeno. Fíjense qué es lo que le pasa a la hemoglobina. Llega a un punto en donde tiene una saturación del 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la hemoglobina llega a nivel celular o a nivel tisular, en donde hay muy poca presión de oxígeno, la hemoglobina cambia su conformación química y pierde la afinidad con el oxígeno, deja de tener afinidad con el oxígeno, y eso es muy bueno, porque si la hemoglobina a este punto, que es a nivel celular, donde hay muy poca presión de oxígeno, tiene poca afinidad con el oxígeno, lo va a liberar, se lo va a sacar de encima. ¿Para qué? Para que lo tome la célula y lo pueda utilizar en el metabolismo celular. Entonces, a nivel pulmonar, en donde la presión de oxígeno es muy alta, la hemoglobina tiene muchísima afinidad y por lo tanto capta mucho oxígeno. A nivel celular, la hemoglobina tiene muy poca afinidad y por ende se lo saca de encima, lo libera para dárselo a la célula y que la célula lo pueda utilizar durante su trabajo metabólico. Esto es una función que tiene la hemoglobina como proteína, que es ambigua, que es opuesta, en un punto tiene muchísima afinidad y en otro punto tiene muy poca afinidad, pero que obviamente tiene que ver con una cuestión de subsistencia y supervivencia. Esto es muy importante, chicos, porque esto es la curva normal de saturación de la hemoglobina. Acá ocurre un hecho muy importante. Durante la actividad física esta curva se desplaza, porque no es que la hemoglobina se comporta siempre de la misma manera. En estados patológicos o en estados en donde no son normales o son ajenos al reposo, la curva se desplaza. Y esa curva se puede desplazar hacia la izquierda o se puede desplazar hacia la derecha de lo que estamos viendo. A ver si lo tengo, no lo tengo acá graficado, pero no importa, vamos a tratar de explicarlo claramente. Entonces, lo ideal y lo normal es que esta curva se desplaza hacia la derecha. ¿Sí? Esto es muy importante. Lo ideal y lo normal es que la curva se desplace hacia la derecha. Nos encanta preguntar este fenómeno en las evaluaciones. ¿Por qué es lo normal y es lo ideal y es lo esperable que se desplace hacia la derecha? Imagínense o traten de dibujar mentalmente una curva paralela a esta que tenga exactamente la misma forma, pero que venga más hacia la derecha, que tenga el mismo punto de origen y que tenga el mismo punto de final, pero desplazada hacia la derecha. ¿Qué quiere decir esta curva o qué nos permite esta curva desplazada hacia la derecha, esta curva imaginaria? ¿Sí? Lo que nos permite es que a 100 milímetros de mercurio, 104 milímetros de mercurio de oxígeno, la saturación de la hemoglobina va a seguir siendo muy alta, va a seguir teniendo una afinidad tremenda con el oxígeno a nivel pulmonar y por lo tanto va a captar mucho oxígeno. Pero como la curva va a estar a este nivel, porque está desplazada hacia la derecha, si seguimos la curva antes de llegar al límite, llegamos a los 40 milímetros de mercurio que se da a nivel tisular y vamos a ver que en este punto la hemoglobina tiene mucho menos afinidad hacia el oxígeno que cuando estábamos en reposo. Fíjense que en este punto la hemoglobina tiene una saturación del 40% contra el 70% que tenía en condiciones de reposo. ¿Qué quiere decir? Que durante la actividad física la hemoglobina a nivel celular tiene mucho menos afinidad por el oxígeno y por lo tanto libera mayor cantidad de oxígeno para que la célula lo capte y sea utilizado durante el metabolismo celular, que obviamente está aumentado por la actividad física. ¿Está bien? Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta. Entonces, si hay algo que no puede o que no pueden despreciar, es este hecho, este fenómeno. Si nosotros a ustedes le preguntamos hacia dónde se desplaza la curva de la hemoglobina durante la actividad física, siempre la respuesta tiene que ser hacia la derecha, siempre que hablemos en condiciones normales. ¿Está? Si nosotros desplazáramos la curva hacia la izquierda, fíjense lo que ocurriría. Si yo desplazo la curva hacia la izquierda y sigo esa forma,
¿sí? No me va a cambiar mucho el fenómeno a nivel pulmonar, a nivel de intercambio, porque la afinidad va a seguir siendo siempre la misma, pero la curva desplazada hacia la izquierda hace que en este punto, supónganse, si lo ubicamos ahí en ese puntito, en ese punto, que es a 40 milímetros de mercurio a nivel celular, la hemoglobina todavía esté muy cargada de oxígeno, esté en un 80-90% de la saturación. Eso quiere decir que la hemoglobina sigue conservando su afinidad por el oxígeno y no se lo libera a las células para que puedan desarrollar el metabolismo, ¿sí? Esto es una condición patológica que lleva a la isquemia y muerte de las células que necesitan del oxígeno, ¿tá? Esto obviamente no es normal. Nosotros no lo vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar el desplazamiento de la curva desde la normal hacia la derecha porque trabajamos con la actividad física. Ahora, químicamente, ¿cuáles son los tres grandes fenómenos que hacen que la curva de disociación de la hemoglobina se desplacen hacia la derecha? Porque no es que la hemoglobina se desplaza hacia la derecha porque empezó la actividad física y está todo bien y como estoy haciendo actividad física me voy hacia la derecha. No. Obviamente siempre hay fenómenos químicos que contribuyen a ese desplazamiento de la hemoglobina hacia la derecha y que cambian el comportamiento de la hemoglobina. Uno de esos fenómenos es el aumento, ¿sí?, de la acidez del medio interno, es decir, la disminución del pH. Eso está claro que la disminución del pH se debe al aumento, por ejemplo, del ácido láctico durante la actividad física. ¿Está? Entonces, al disminuir el pH, al aumentar la acidez del medio interno, la curva de la hemoglobina se desplaza hacia la derecha para facilitar la liberación de oxígeno a nivel celular y aumentar la captación a nivel pulmonar. Otro de los fenómenos que contribuye al desplazamiento de la curva de la hemoglobina hacia la derecha es el aumento de la temperatura, ¿sí? Obviamente también consecuencia de la actividad física en este caso. ¿Estamos? Esto estamos hablando de la actividad física, pero también existen otros fenómenos estresantes como un cuadro gripal, que también tiene aumento de temperatura y también tiene aumento de los elementos ácidos en el interior del cuerpo y que también la hemoglobina cambia su comportamiento. Pero bueno, nosotros siempre vamos a hacer referencia a la actividad física, eso está claro. Entonces, el aumento de la temperatura también es el otro fenómeno que contribuye al desplazamiento de la curva de la hemoglobina hacia la derecha. Y por último, una sustancia química que aumenta su liberación en las células musculares principalmente y en todas las células de los órganos o de los tejidos que intervienen en los mecanismos estresantes que la actividad física representa, que también contribuye al desplazamiento hacia la derecha. Y esa estructura o esa molécula química se llama 2,3-difosfoglicerato. ¿Está? En resumen, entonces, durante la actividad física, la curva de disociación de la hemoglobina se va a desplazar siempre hacia la derecha y solo hacia la derecha, y eso se va a dar por estos tres fenómenos: la disminución del pH o aumento de la acidez, que es lo mismo, el aumento de la temperatura y el aumento de la concentración del 2,3-difosfoglicerato, que es esta molécula química que les mencioné anteriormente. Una vez que entendemos este fenómeno de intercambio gaseoso y por qué se da, cuáles son los componentes o el concepto, cuál es la característica de la hemoglobina, tenemos que pensar de que el sistema respiratorio junto con el sistema urinario son los dos sistemas responsables de mantener o de ejecutar los mecanismos de regulación del medio interno, porque los que lo mantienen y los que dan las órdenes ya sabemos que son el sistema nervioso y el endocrino, pero estos son dos de los más importantes de o que intervienen en el control, ¿sí?, o en la ejecución de los mecanismos de control, Entonces, ¿cómo se da esta interacción? Ya sabemos que el sistema respiratorio elimina dióxido de carbono. Ahora, ¿qué hace el sistema urinario para regular el pH del medio interno y por lo tanto mantenernos como seres o como organismos homeostáticos? ¿Se acuerdan? Entonces, durante la actividad física se produce una disminución del pH del medio interno, esto lo dijimos hace un rato y lo venimos repitiendo hace un tiempo ya, por los cambios metabólicos. El aumento de la actividad metabólica celular produce un aumento en la eliminación del dióxido y un aumento en la eliminación del, por ejemplo, el ácido láctico, entre otros componentes, ¿está? Pero bueno, se produce la disminución del medio interno o el aumento de la acidez. Ese aumento de los componentes ácidos estimula a una enzima que está en el torrente sanguíneo, que es la anhidrasa carbónica, que transforma, por ejemplo, el ácido láctico en ácido carbónico. Por lo tanto, ese ácido carbónico, me corrijo, la anhidrasa carbónica en realidad no transforma el ácido láctico en ácido carbónico. El ácido láctico se transforma automáticamente al llegar a la sangre en ácido carbónico mediante intercambio de hidrogeniones, específicamente de hidrógenos, moléculas de hidrógeno.
Ese intercambio de moléculas de hidrógeno hace que se transforme el ácido láctico en ácido carbónico y ahora sí, la anhidrasa carbónica se encarga de romper el ácido carbónico y transformarlo en dióxido de carbono y agua. Es decir, que como consecuencia del metabolismo celular aumentado y del ácido láctico en sangre, aumenta la formación de ácido carbónico y la anhidrasa carbónica elimina o destruye ese ácido carbónico y lo transforma en dióxido de carbono y agua. Ese aumento de la presión del dióxido de carbono, ¿sí?, atraviesa muy fácilmente la barrera hematoencefálica. Acuérdense que el verdadero estímulo para el aumento de la frecuencia respiratoria es el dióxido de carbono, el aumento del dióxido y no la disminución del oxígeno. Entonces el dióxido de carbono atraviesa la barrera hematoencefálica generando estimulación de los centros respiratorios y como consecuencia se da un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Qué pasa con ese aumento de la frecuencia respiratoria? Genera una mayor eliminación de dióxido, que se estaba produciendo en exceso en la columna anterior. Esa eliminación aumentada del dióxido de carbono disminuye la concentración de ácidos libres en el medio interno y por lo tanto se produce un aumento del pH. Si ustedes se fijan, el estímulo original era una disminución del pH, la respuesta final o el efecto final en realidad es un aumento del pH. Seguimos dando vueltas sobre los mecanismos de retroalimentación negativa, es decir, el efecto trata de anular el estímulo. Bien, entonces, como podemos ver ahí, se produce la interrupción del estímulo original. Este es el papel que tiene el sistema respiratorio en la regulación del medio interno, del pH en el medio interno. ¿Está? Entonces nosotros, ¿qué vamos a obtener cuando estamos haciendo actividad física? Taquipnea durante la actividad. ¿Qué es la taquipnea? Es el aumento de la frecuencia respiratoria. Así como teníamos la taquicardia en el sistema cardiovascular, acá tenemos la taquipnea en el sistema respiratorio. Ahora, también se da la disminución del pH del medio interno durante la actividad física por cambios respiratorios, porque a veces el sistema respiratorio no da abasto para eliminar la cantidad de dióxido de carbono que se produce. Bien, entonces cuando se produce un cambio respiratorio de este tipo, es decir, que se satura el sistema respiratorio y se empiezan a acumular nuevamente los elementos ácidos en el interior, ¿sí?, disminuye la eliminación de dióxido. ¿Está? Esa disminución de la eliminación de dióxido de carbono nuevamente va a hacer que, si yo digo disminuye la eliminación, es lo mismo que decir vuelve a aumentar el dióxido. Entonces, al volver a aumentar el dióxido, nuevamente se atraviesa la barrera hematoencefálica, se va a llegar muy fácil hacia el hipotálamo. Acuérdense que era el principal órgano regulador de la homeostasis de nuestro cuerpo, del medio interno, y el hipotálamo va a generar un aumento de la actividad del sistema urinario. Ojo con este concepto, porque durante la actividad física nosotros sabemos que el sistema urinario disminuye en la producción de volumen de orina, pero no en la actividad funcional, estrictamente hablando. Si se sigue produciendo orina, pero no en tanto volumen, sí una orina más concentrada. Entonces, durante o por la estimulación del hipotálamo debido al aumento del dióxido de carbono, se produce un incremento en la filtración a nivel renal. Eso genera un aumento en la concentración de bicarbonato en la sangre por reabsorción a nivel del riñón. El bicarbonato es una sustancia buffer que se elimina frecuentemente por orina. Acá, gracias a la estimulación del hipotálamo y a las funciones del sistema urinario, se va a reabsorber bicarbonato. ¿Qué hace el bicarbonato? Genera un intercambio. Entonces, al reabsorber el bicarbonato, que es una sustancia buffer que controla la acidez, produce un aumento de los ácidos en la orina. Es decir, saco una sustancia básica, elimino una sustancia ácida. Entonces la orina se va a cargar de sustancias ácidas, y se va a eliminar esa sustancia ácida con la orina. Y por lo tanto, producto de la retención del bicarbonato, yo voy a aumentar el pH del medio interno. Otra vez estamos anulando el circuito o el estímulo, original, que era la disminución del pH. Entonces, en resumen, el aumento del dióxido de carbono por la saturación del sistema respiratorio, que ya no da abasto, genera la estimulación en el hipotálamo le da la orden al sistema urinario para que reabsorba bicarbonato y elimine más ácido por orina. Entonces, al reabsorber el bicarbonato, aumentamos el pH del medio interno, anulando el estímulo original. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener después de la actividad física? Sobre todo, una orina oscura al terminar la misma. ¿Esto por qué se da? Porque está una orina cargada con sustancias ácidas, cargada con hidrogeniones, cargada con restos metabólicos y muy poca, ¿sí?, cantidad de agua, muy poco volumen de agua, porque esa agua la vamos a utilizar para regular la temperatura, no para formar orina. Entonces, esta es una manera muy específica de definir o de ver cuál fue el comportamiento del aparato respiratorio durante la actividad física o la competencia.
¿sí? Lo podemos hacer previo a la competencia y lo podemos hacer después a la competencia para ver, con un estudio de orina muy simple, para ver los componentes de la orina y de esa manera interpretar cómo estuvo trabajando nuestro cuerpo. ¿Está? ¿Qué ocurre con el entrenamiento y el sistema respiratorio? Bueno, es una cuestión muy simple, ya lo estuvimos viendo cuando hablábamos de capacidades y volúmenes pulmonares. Se producen modificaciones propias del entrenamiento. Tengan en cuenta que los elementos que intervienen en la mecánica respiratoria son músculos, ¿sí? Sea el diafragma, que es un músculo involuntario, como los otros músculos inspiradores, no dejan de ser músculos y por lo tanto no dejan de tener adaptaciones al entrenamiento. Por lo tanto, cuando yo entreno esos músculos, voy a aumentar su tono, voy a aumentar su eficiencia contráctil y por ende, por ejemplo, voy a aumentar el volumen de la caja torácica. Y si aumento el volumen de la caja torácica, está claro que nosotros vamos a aumentar la cantidad de aire que podemos inspirar o exhalar respectivamente, ¿no? Entonces, con el entrenamiento se producen modificaciones en los volúmenes pulmonares y en las capacidades pulmonares consecuentemente. Tengan en cuenta que las capacidades son solamente la suma de los volúmenes. Eso genera una optimización del rendimiento, ¿está? Y obviamente una mayor capacidad de intercambio gaseoso durante la actividad e incluso durante el reposo. Por eso es que nosotros indicamos habitualmente la actividad física y el entrenamiento controlado, por ejemplo, las personas que tienen patologías respiratorias como asma o hiperreactividad bronquial, porque esto contribuye a mejorar la función respiratoria general, tanto en la actividad como en el reposo. Bueno, espero que les haya servido. Yo sé que es un poco tedioso, es un poco largo sentarse a escuchar estas cosas, pero por lo menos les sirve como repaso. ¿Está? Tengan en cuenta que este tipo de seminarios o de conferencias las hacemos solamente como una herramienta de repaso y darles por ahí los elementos para ubicarse en los temas que tienen que estudiar predominantemente. Pero recuerden que todo está en la bibliografía, por lo tanto, para las evaluaciones tienen que remitirse a la bibliografía de referencia. Así que bueno, nos vemos en el examen. Muchas gracias.